Y bueno, y para recibir a nuestro compañero Oscar Vallejos, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Primera vez en Delf. Primera vez y gracias por invitarnos a un espacio feminista, que suele ser un espacio de mujeres, así que siempre agradecido de que nos cobijen. Bueno, por favor. De ayer a mañana los temas, ¿te parece bien? Bueno, vamos. ¿Sí? Arrancamos porque, bueno, ayer la docencia universitaria y preuniversitaria protagonizaron una nueva jornada histórica con movilizaciones y marchas de antorcha en todo el país, en las principales ciudades del país. Sí, en casi todas las universidades se hizo alguna actividad, no sin tensiones, pero el resultado, cuando terminamos como eso de las 8 de la noche, más o menos aquí en Buenos Aires, que fue el que terminó más tarde, hicimos una evaluación buena. Había sido el paro que nosotros llamamos, porque hicimos paro 48 horas ayer y hoy. El paro había tenido una adhesión muy grande, que ese era el primer objetivo, y la condición de estar en la calle también nos había resultado como me gusta. Conversábamos con una compañera y le decía, la calle no nos ha abandonado. Qué lindo. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque había mucho temor de que no hubiera gente, ¿no? Entonces parte de las idas y retrocesos tenía que ver con el temor de un grupo que no era infundado, ¿no? De que la gente no saliera a la calle, y que cuando se sale a la calle, allí pasan varias cosas, ¿no? Entre lo que pasa es que con quienes vos estás contendiendo miran ese escenario, y entonces en la disputa, porque se sale a la calle a disputar, ¿no? No, claro. Y entonces en esa disputa, si vos salís flaco a la calle, salís débil, se ve. Entonces con quien vos contendés gana puntos en lugar de ganarlo nosotros, ¿no? Entonces ahí yo creo que esa era la principal tensión que había, o el cálculo que uno hace como dirigente, como dirigenta, y el resultado fue bueno, porque la evaluación no solamente se hace en términos de la masividad, sino en la capacidad que tiene esa acción que hacemos de canalizar las broncas, los deseos, ¿no?, de nuestros compañeros que estaban necesitando algo que además los revitalice en un momento muy difícil, que es el cierre del cuatrimestre, y donde hemos obtenido el 0% de incremento salarial. Sí. Entonces termina el cuatrimestre, termina nuestro salario, se calcula nuestro salario y nos van a pagar sin nada de aumento, después de un desastre económico. O sea, menos plata, ¿no? Eso. Pero me parece que también el impacto y el dato de la movilización de ayer es que fue en todo el país. Sí. Es que cada gobernador también tiene que tomar nota. Es que cada una de las localidades donde están todas las universidades nacionales, que gracias a Dios tenemos un sistema universitario federal, súper federal, también estaban viendo esto que decimos. No solo las autoridades nacionales acá en Buenos Aires. Digo, ¿no? Los gobernadores, las legisladoras y los legisladores que estamos luchando por una ley de financiamiento universitario, las fuerzas políticas y sindicales que contienden con nosotros, ¿no? Nosotros, digo, quienes dirigimos o conducimos la CONADO histórica en este momento. Así que sí, la calle tiene esa potencia, ¿no?, de más o menos reordenar. Reordena significados, reordena las potencias y además revitaliza, ¿no? Había un video que me hicieron a mí y además nosotros necesitamos la calle, las marchas más que las marchas a nosotros a veces, claro, ¿viste? ¿No? Hay marchas que uno va porque lo necesitas. En ese sentido, digamos que hay una vitalidad, una energía que las marchas producen, que te produce eso, cierta felicidad, estar ahí, te sentís en comunidad. ¿Vos qué me querías decirle? ¿Cuál es el rol ahora de los rectores en todo esto? Mira, hay un rol diferente del año pasado, porque las universidades, no estoy criticando como una cuestión negativa, las universidades son espacios de partido. Yo siempre, yo me defino como un hombre sin partido. Nunca he hecho política en un ámbito de partido. Y por lo tanto siempre hice política en la universidad como independiente, pero un independiente en un sentido pleno, no independiente para ocultar la pertenencia partidaria de las minorías, ¿no? Yo siempre fui independiente y siempre luché
contra las posiciones de partido, de todo tipo, ¿no? La principal, por supuesto, es la Franja Morada. Pero entonces los rectores que ocupan posiciones de partido, tienen los compromisos del partido en las elecciones de octubre, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando en el fondo, digamos, ¿no? Y entonces pensar en los rectores radicales. Están negociando en la provincia de Buenos Aires que el radicalismo entre a la alianza del PRO y de la Libertad Avanza. Entonces el radicalismo le tiene que ofrecer al mileísmo una garantía de paz social. Eso se vio. Y es verdad, la marcha tiene la potencia de ser federal, pero el hecho de que sea masiva en Buenos Aires implica otra cosa, implica contender contra Milei. Y entonces los rectores no es clave que sea masiva. Garantizaron que sea en sus provincias, en sus lugares, pero eso era un acuerdo de pacificación social con Milei, ¿no? Entonces, y eso se notó, eso fue parte de las disputas. Y después los rectores peronistas, que está el CIN, el Consejo de Rectores está dividido así, entre peronistas y radicales que se van turnando en la presidencia y en la vicepresidencia. Los peronistas también están jugando sus internas, como todos sabemos, bastante dificultosas. De hecho, el CIN cuando fue no se puede decir fallo, fue el comentario que la decisión de la Corte, puede decir así, la decisión de la Corte de no abrir el fallo condenatorio de Cristina. El CIN quedó partido y entonces algunos rectores peronistas salieron a hacer una declaración. Pero era muy importante que hubiera sido el CIN, porque lo que allí se juega es el papel institucional de la Corte. Y yo soy de la Universidad del Litoral. Hay 3 jueces o ministros de la Corte. 2 son de la Universidad del Litoral. ¡Wow! O sea, la Universidad del Litoral no es cualquier actor en la justicia. 2 de los ministros de la Corte son de la Universidad del Litoral, Rosati y Lorenzetti. 2 de 3. 2 de 3. Está sobre representada tu universidad. Así que, y no por lo mejorcito, ¿no? El papel que juega la Universidad del Litoral en el armado. Miguel Piedecasas, que es el representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, es de la Universidad del Litoral, es de la franja de la Universidad del Litoral. Y así, ¿no? ¿Se acuerdan que había un juez que tiene un mal nombre, que maltrataba a la gente, ¿no? No me sale ahora, que era también uno de los ministros, de los personajes de las cámaras así más importantes, era también de la Universidad del Litoral. Entonces, bueno, la universidad, por supuesto, el rector de la universidad seguro que estaba festejando lo que había pasado con la condena a Cristina, pero quiero decir, las universidades no juegan siempre en pos de una posición de políticas del conocimiento, sino juegan posiciones partidarias. Acá se jugaron posiciones partidarias y en ese sentido los gremios jugamos un papel importante de poder superar. De un partido que ha sido bandera, la universidad pública, como es el radicalismo. Sí. Que usó esa bandera todo lo que pudo también. Y a la primera de cambio... Hay que hacer una historia, digamos, ¿no? A mí me gusta decir, hay una historia maldita del peronismo en la universidad, ¿no? Porque la universidad fue muy antiperonista y el peronismo fue muy virulento con la universidad entre el 43 y el 55. Pero el radicalismo, durante la dictadura, la franja siguió haciendo política en la universidad y cuando Alfonsín asumió la presidencia, le entregó al radicalismo de la franja toda la conducción de las universidades para poder quedarse con las universidades. O sea que el radicalismo, por supuesto, y ahí se revitaliza. Pero nosotros en la Universidad del Litoral tenemos desde el primer día del 10 de diciembre de 1983 hasta hoy, que es viernes 27 de junio de 2025, la franja gobernó la Universidad del Litoral. Y entonces, bueno, también se juega la franja en esta disputa,
si tiene capacidad de gobernar la universidad, porque gobernar la universidad es ser capaz de sostener la universidad. De sostener una universidad de calidad, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces eso es también lo que se juega en este tiempo, y por primera vez hay una afrenta fuerte al establishment político de la universidad, de ver qué pasa con la universidad. Wow. Bueno, me encantó. ¿Viste? No es simplemente una marcha. Es como, nosotros vamos con el libro, claro, participamos. Nosotros vamos ahí con la universidad pública, y todo lo que hay en el y medio todo lo que hay, ¿no? sí. Porque y que gracias, Oscar, también por traerlo a la conversación, porque es verdad que son temas que a veces porque uno digo, si no estás... no estás al tanto, no los conoces, no te interesa la historia o no sos parte de la historia de la universidad y qué es lo que se juega realmente dentro de las universidades, entonces uno va a la marcha a defender la educación pública y eso implica mucho más que defender la universidad pública, ¿no? Así que gracias, Oscar, claro, por esta hay lección. que defenderla sin dudas, pero saber que esa defensa... Esto por traer un profe. Estamos las dos así, tomando clase, apuntando. Es mi trabajo. Vieron que los trabajos nos subjetivizan, es decir. Pero entonces ahí parte de la disputa que se da en la calle es quién juega la defensa de la universidad, cómo se juega y cuáles son, para mí que vengo de una condición plebeya y participo de esta central que es bastante plebeya, es cuál es la perspectiva popular sobre la universidad. Eso es lo que salimos a disputar. Entonces cuando ayer estaba la CTA nuestra parada defendiendo la universidad, la CTA disputa eso, es decir, la clase trabajadora disputa, nosotros queremos la universidad para nosotros, ¿no? Y ahí y otros la quieren para ellos, y otros no la quieren, ¿no? Como Milei y sus aliados. No quieren nada. Bueno, acabamos de tener una clase de minutos sobre la historia de la universidad. Bueno, eso tiene de maravilloso conversar con Oscar en estos tiempos. Pero, como decía Meli, pasamos de hoy a mañana. De ayer a mañana. De ayer a mañana. De ayer. Porque la marcha fue ayer. Igual hoy también están en paro, así que... Claro, hoy siguen en paro, ¿no? Estamos de paro, sí. Con un paro, ya les digo, con una altísima adhesión y con debates, por supuesto, pero eso es lo interesante de llegar al paro, ¿no? Sí. Bueno, y mañana tenemos el Día Internacional del Orgullo, ¿no? Y queríamos conversar con vos como parte de ese colectivo y la construcción, y aparte como parte de ese colectivo en una universidad, ¿no? Donde se construye el conocimiento y todo lo demás. ¿Qué te parece que son los desafíos hoy del colectivo en este contexto con Milei, entendiendo también que hay mucha o alguna parte del colectivo que también es de derecha? Y yo también quería pedirte si podés historizar un poquito del día. Pero yo creo que lo va a hacer. Yo estoy acá tomando apuntes. Lo va a hacer. Varias cuestiones. El presente del orgullo es siempre una disidencia, digamos, ¿no? Por eso a mí me gusta el término disidencia sexogenérica y no diversidad, que viene de la ecología, digamos, ¿no? ¿Por qué es una disidencia? Porque el existir, y eso lo aprendí, ¿no? No es que yo lo haya pensado siempre, lo aprendí de las travestis, de las trans. Existir es un acto de insistencia sobre algo que quiere ser destruido, digamos, ¿no? Es decir, aniquilado. Es decir, nuestro colectivo, nuestras colectivas son un acto de resistencia y de insistencia frente a una política de aniquilación. Aunque suene eso una barbaridad. No, sí, es que en un extremo la aniquilación y en otro extremo la invisibilización, no sé, que vuelvan al closet, que no salgan de sus casas. Digo, porque son todas caras de una misma moneda, ¿no? Bueno, con tu culo haz lo que quieras, pero hacelo en tu casa. Bueno, es el mismo... Claro. El mismo razonamiento de aniquilación, de no quiero verlo, no quiero coexistir, no quiero, ¿no? Ahí, entonces, claro, lo que ocurre es que yo esto lo escuchaba de una travesti, de una trans que se llamaba, se me fue el nombre, Malva Solís,
Se hizo un documental sobre ella que se llama... donde ella habla de eso, ¿no? Dice, nosotras pensamos, ¿tendremos derecho a existir? ¿No? Eso. Y entonces ese término a mí me permitió reorganizar lo que pensaba sobre eso, ¿no? Y en principio esto que vos decís, bueno, como si solo fuera una condición de realizar actos sexuales. Con tu culo, haces lo que quieras. Sí, ¿no? sí. De hecho, cuando yo empecé a hacerme cargo del deseo homoerótico, pensé que era eso, ¿no? Que uno iba, curtía, como decíamos en ese momento. Como algo de la intimidad del hogar, digamos, de algo como relegado a claro, que era algo que no te producía o que no te afectaba integralmente, ¿no? Entonces uno iba, curtía y después pasaba otra cosa, que era la vida. Hasta que descubrí que ahí había la posibilidad de amor, ¿no? Entonces, no solamente uno iba y curtía, sino que además te podías enamorar. Sí. Y si te enamorabas, bueno, ahí había... O podés no enamorarte, igual, lo pero mismo, podía, pero sí. Pero, ¿qué quiere decir? La integralidad de un proyecto sobre eso, ¿no? La posibilidad del amor, eso es un amor homoerótico, eso fue para mí un descubrimiento. Y claro, se aparta de esa idea, con tu culo haces, porque ya no es solamente poner el culo, que el culo, como todo el mundo sabe, es el objeto más político que hay. Total. ¿No? En la marcha es la parte más política del cuerpo. Una foto Culo desagradable. Tu culo, mi política. Claro, ¿no? El culo siempre entra en la política. Es mi culo, mi política. Que no nos rompan el culo, y siempre es una política claramente poniendo en la condición gay como, digamos, es imposible gozar con el culo, digamos, eso es la cuestión. Más allá de que uno goce o no con eso. Pero con tu culo un pito, y eso es interesante, miren, con tu culo un pito, hacerte activo con el culo, algo tremendo, porque ser pasivo, ser pasiva, es la mala posición, ¿no? Eso sigue siendo negativo. Entonces, hacer de tu culo un pito, o sea, hacer de lo que sería ser pasivo, volverte activo, ¿no? Entonces ahí hay una cosa interesante para pensar. Seguimos en el taller. Ahora pasamos al taller de ESI. Ahí sería interesante eso de ver. Pero entonces me parece a mí que habría ahí en ese descubrimiento de una integralidad, de una vida completa, parte de la disputa política. Porque claro, cuando dices con tu culo hace, primero hacen de tu vida solamente aquello que hace a la vida sexual o al acto sexual más mínimo, ¿no? La genitalidad, etcétera, etcétera, que tanto se habla en la ESI. Y después, claro, cuando vos descubrís eso, de que tu vida está en juego en completo, ¿no? Y no solamente una parte, ahí aparece una condición política y aparece una condición reflexiva, y eso era más potente. Dentro de esto que vos decís, Meli, de la historia, yo como alguien universitario viajé en el año 1994. Yo tengo 59 años. Hace 30 años. Sí. Hace 30 años viajé a un congreso internacional de semiótica en la Universidad de Berkeley, o de Berkeley, como dicen ellos. Y coincidía con la Marcha del Orgullo en San Francisco, y después fui a Nueva York, al YMCA, y estaba la Marcha del Orgullo en Nueva York. Y fue para mí un aprendizaje enorme. Sí. Porque esas marchas, además de la festividad, tenían 94. Tenían una potencia política de educación, de formación, de expresión artística. Había cine gay, de literatura gay, debates en toda San Francisco, ¿no? En toda la Universidad de Berkeley también, además que el epicentro era San Francisco. Entonces, para mí eso fue una instancia de aprendizaje poderosa. Habíamos ido con mi pareja en ese momento. Entonces volvimos con la cabeza revolucionada, porque ahí aprendimos lo que había significado el Stonewall para los norteamericanos, ¿no? Para esa cultura, y lo que era la potencia. Entonces, que allí lo que se discutía efectivamente... ¿Ellos marchan ahora? Ellos marchan ahora. ¿Por qué nosotros en noviembre? Nosotros no, porque la disputa es distinta en cada lugar, ¿no? Y está bueno que eso suceda. Y entonces, bueno, pero quiero decir, estaba mirando en estos días que apareció un colombiano haciendo
en Instagram haciendo historizando la movida en América Latina. Bueno, pero eso yo creo que eso fue diferente, lo de Stonewall ahí, y eso tiene otra naturaleza. Había una búsqueda política en América Latina, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos el famoso caso del Frente de Liberación Homosexual, pero lo que pasó ahí fue un estallido completo, ¿no? Y donde fue capaz de mostrar la integralidad de una cultura asociada a una existencia sexodisidente, ¿no? Que estaba, como vos decís, oculta o fragmentada, y ahí expresa toda la potencia. Para disputar con la policía, que ese es el núcleo, cuando uno disputa con la policía está disputando con el Estado. Por eso es que nosotros, hoy que es el Día de los Estatales, y de las estatales, la gente que está en la normalidad, y lo digo con la carga, nunca ve que el Estado es represor. Pero quienes estábamos en disidencia, el Estado es represor. Entonces, yo cuento siempre la historia mía con mi hija, criando una hija, siendo gay o puto, siempre oculto para que no me quiten mi hija. Porque si el Estado se enteraba que 2 gays hace 38 años, 37 diría mi hija, 37 años, criábamos una hija, eso era un problema serio, ¿no? Y entonces, si el Estado intervenía ahí, la forma de intervenir es quitarnos nuestra hija. Tienes una hija de mi edad. Sí. Que hoy vuelve ese debate y Milei lo vuelve a instalar, ¿no? Bueno. Decir que todo lo que en la disidencia, todo lo gay son pedófilos, no pueden criar. No, digo, el discurso de Davos. Bueno, por eso digo, el discurso de Davos hoy vuelve a instalarse con mucha fuerza. Del 94. Ese discurso del 94. Exacto. Hoy vuelven las disidencias a tener miedo de caminar en la calle, de decir quiénes son y qué eligen, de criar hijas, porque hay un Estado que está continuamente tirando odio sobre ese colectivo y el avance de los derechos. Y lo que implica eso, el envalentonamiento de los violentos que andan en la calle, ¿no? Digo, de la gente. También. Otra dimensión ahí, ¿no? Bueno, eso, la integralidad de una vida. Eso, la integralidad de una vida, que es la posibilidad de, como bien vos dijiste, ¿recordaste, Melina? Melissa, perdón, siempre. Mel, es la integralidad de la vida. ¿Cómo decirlo? Es puesta en uno encarna eso, ¿no? Entonces, salir a la calle y pensar cómo salir a las calles. Las compañeras trans rotundamente lo padecen, ¿no? Y lo exploran. No hay manera que si una compañera trans no salga y eso no produzca un efecto performativo. En el caso de nosotros los gays, eso es variado, ¿no? Pero y las chicas lesbianas, es variado en qué sentido. Yo salgo con mi compañero que es marcadamente mariquita y nos gritan puto en la calle. Yo salgo solo, no, pero aún hoy, ¿no? Y somos viejos. Yo soy un hombre viejo, ¿no? Un hombre mayor, como me gusta decir. Y todavía me siguen gritando puto en la calle cuando salgo con él. Eso, ¿viste? Entonces, imagínense a los 20 años, cuando yo disputaba, no es que ahora no lo dispute, a los 20 años yo disputaba la masculinidad de manera encarnizada, ¿no? Entonces, ahora me aprendía que eso no es interesante, pero salimos a la calle y nos gritan puto. Y de hecho, fantasío y me prevengo de agarrarme las piñas, porque eso no sabes dónde termina eso. Te gritan puto y hasta dónde va a escalar eso. Una vez nosotros salíamos de Santa Fe y pasan unos pibes en auto y nos gritan putos. Y parecía que el auto daba vuelta, entonces digo, bueno, hay que prevenirse, agarrar para defenderse porque esto no va a estar. Y entonces parte también del relato es, ¿vieron las películas de eso? Que pasamos los mariquitas, entonces te gritan puto, ahí te pegan y vos te haces así. Odio esa situación. Mi compañero se ríe de mí,
Pero eso a mí me enfurece de una manera, mostrarse de una manera que ni siquiera podés rasguñar a la persona, ¿no? Te empiezan a pegar eso, morder, lo que sé yo, hace algo. Pero en los relatos te pegan eso, te matan y vos estás así. Solo sos víctima. Solo sos víctima, ¿no? Entonces, eso quiere decir la integridad. Hay un relato ahí también, ¿no? Sí, poderoso, ¿no? Solo entonces, en eso es parte de esa disputa y por eso las condiciones de existencia son poderosas, aunque parezcan nimias, ¿no? Uh-huh. Por eso el orgullo es una respuesta política. Es una respuesta profundamente política, es un aprendizaje, porque al principio, cuando aparece ese significante de orgullo, ¿qué quiere decir orgullo, no? Al principio no me significaba nada, y después aprendí eso, que ese término era un término poderoso, ¿no? Pero también implica algo que nos pasa a todas las minorías, que es sos minoría, pero también sos mayoría en muchos otros aspectos. Entonces, nosotros somos orgullosos de que, bueno, los putos, por ejemplo, hablo de los putos, de lo que más sé, ¿no? Nos hacemos cargo de nuestras madres y de nuestros padres, como las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ser orgullosos? Porque somos cariñosos, porque somos afectivos, porque, bueno, pongamos. Y eso hay que revalorizarlo, sobre todo ahora que las feministas han puesto en escena la cuestión de los cuidados. Pero eso es algo valiosísimo. Pensar y estar plantado en el mundo pensando que vos vas a cuidar. Varones que cuidan. ¿No? Putos que cuidamos. Y entonces, bueno, eso, mi compañero cuidaba a su madre y los hermanos lo dejaron. Dicen, hacerte cargo de mamá. Y entonces no podía irse. Él es de Paraná, yo soy de Santa Fe. Entonces venía a vivir a Santa Fe conmigo. Decidimos esa etapa en la relación, ¿no? Y entonces decían, bueno, vos cuidala, hacete cargo de mamá. Entonces, ese era el supuesto, ¿no? ¿Y por qué? Porque vos sos soltero, porque esto, porque lo otro. Bueno, pero ahora no somos solteros, podemos casarnos, podemos armar familias, claro, etcétera. Y entonces, eso creo, en esa parte uno puede decir, el orgullo significa eso, que encarnamos formas de vida que la sociedad debe valorar per se, o que somos orgullosos por el hecho de ser gay. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los humanos, por ser humanos, debiéramos estar orgullosos. Es algo también que nos invita a la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Sentirnos orgullosos. En principio quiere decir una situación oponente, porque vos cuando vas a la escuela y te enganchan y sos el puto, entonces tenés todo lo malo. Como en la película, que seas el que está ahí como apichonado, claro, cuando alguien te grita violentamente, bueno, es también una respuesta, pero bueno, claro, sí, son cosas para seguir pensando, para seguir pensando, sobre todo. Entonces creo que la idea del orgullo es una gran interrogación. Cuando se historiza en eso, cuando empezaron a aparecer las primeras marchas del orgullo, la gente decía, ¿de qué orgullo? Está bien que hagan lo que quieran, pero no que se vengan a sentir orgullosos. Orgullosos somos nosotros, somos los padres de familia, que somos varones. Vamos a la iglesia. Eso, ¿no? Oscar, que ya llegó Miriam, que nos va a cantar unas canciones. Por supuesto, te quedás. Se bloqueó el celular y tenía ahí el flyer del festival. Estamos invitando para un festival el día sábado. No, se hace hoy. ¿Hoy es? Sí, hoy. Es hoy. Esto se hace en Santa Fe, en cada lugar. Sí, porque las decisiones del orgullo se resolvió. La idea esa de un mes del orgullo, para laburar mucho. Ah, qué lindo. Se laburó mucho con las drags, se laburó mucho con las compañeras trans. Y se hace un festival donde otra vez se saca a la calle esa condición de eso, del orgullo gay. Y por supuesto, hay muchos problemas, muchos enfrentamientos, diferencias políticas en la comunidad, como ustedes bien dijeron. Hay muchos gays que son fachos, eso hay que decir, ¿no? Los gays no quitan los fachos, como decimos nosotros. Total. Pero, entonces, claro, eso es parte de la disputa. En Santa Fe, hablo de ese mundo, acá en la CHA, por ejemplo, está también enfrentando una situación de una CHA más vinculado con el kirchnerismo, y eso es entendible por la importancia que tuvo el kirchnerismo en la conquista de las últimas leyes importantes que transforman las vidas. Entonces hay mucho enfrentamiento. En Santa Fe, la Mesa del Orgullo, para mi gusto, que soy, vuelvo a decir, un puto viejo, son putos más jóvenes y lesbianas, están con
alguien que es de La Libertad Avanza y del PRO. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Y para qué? Para conseguir estatalidad, ¿no? Entonces vos ves esto y dice, invita a la Municipalidad de Santa Fe, pero la Municipalidad de Santa Fe despliega una política de aniquilación del humano, entonces no se puede hacer política, pero bueno, es parte de la disputa, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Entonces se hace el festival en un lugar que es un lugar municipal, y ahí seguramente la municipalidad le habrá puesto algunos baffles para tener sonido y eso, pero eso te lleva a que la municipalidad se lave la cara con nosotros. Y la municipalidad, junto con Milei y Puyaro, hacen unas políticas de aniquilación. Y eso debe decirse. Generalmente hay una cuestión generacional. Acá el gobierno de la ciudad lo hace todo el tiempo también esto. Por eso. Pero acá el gobierno de la ciudad... Te pone una... Miren, el PRO, lo voy a decir así. Te pinta el obelisco de la bandera del arco iris. Me perdona a mí mismo, pero el PRO no es Milei. No, claro. Pero el PRO no es Milei. No, es otro. Y entonces ahí hay que mirar con atención esto. Y entonces hay una cuestión generacional. Los putos viejos no están yendo a ninguna de las actividades de este grupo, que tiene tensiones, no quieren ir a hacer manifestaciones ni al gobernador ni al intendente, ¿no? Entonces, bueno, hay parte de esa cuestión. Yo soy, vuelvo a decir, un puto viejo, pero no es casual que también la gente más politizada no esté yendo a esos encuentros, y que entonces haya que revisar esas políticas de cómo festejamos el orgullo. Ok, yo había entendido que teníamos que invitar a un festival y entendido todo mal. Hay que invitar, hay que ir, pero hay que ir a disputar. Hay que ir a disputar. Hay que ir a disputar. Es que yo digo, con la explicación que está dando, me ¿por busco qué otro está plan, mal? ya está. Igual No, voy a ir a hay Santa que Fe. ir al festival, por supuesto, porque el festival saca, pero también en esta discusión con el Estado y quienes están gobernando el Estado, esa es una discusión importante. Porque miren, no hay medicamentos de HIV, no hay hormonización para las cosas, esto, y nos aliamos con los que están en el gobierno produciendo eso. Yo digo, No cierran los números. No cierran los números, No. exactamente.